Bueno, mis estimados, entonces con las muy buenas noches vamos a iniciar de manera muy puntual con nuestro acostumbrado encuentro de día martes para hoy, 31 de marzo de 2026. Eh, Vamos a trabajar un encuentro bastante ejecutivo para el día de hoy, no sin antes agradecer su participación y su asistencia. eh, Solicitarles las autorizaciones del caso y necesarias para proceder con la grabación de la sesión para los fines eminentemente académicos a los que haya lugar. En ese orden de ideas, tal y como lo habíamos previsto, vamos a hacer simplemente un refuerzo, si se permite el término, de lo que corresponde a la evidencia anterior, aunque hasta hoy con corte a las 5 de la tarde habían entregado ya la evidencia correspondiente a la matriz de costos, gastos y frecuencias. 12 aprendices, de los cuales 11 son aprobatorios. Un aprendiz solicitó la revisión preliminar, entonces se hizo la revisión y se habilitó un nuevo intento con el objeto pues de que se tengan en cuenta las apreciaciones o las correcciones a la matriz de base que se presentó. En ese orden de ideas, tratando también de motivar un poco y de preservar todo el tema de bienestar al aprendiz, hemos tomado la decisión de no dejar actividades adicionales para lo que resta de la semana y hasta el próximo martes. Y ya en el encuentro del siguiente martes haremos la fundamentación de la próxima evidencia, de tal manera de que ustedes puedan, de alguna manera, los que ya hayan entregado la evidencia y los que están por terminar la matriz, puedan tener también unos días de descanso, de tal manera que puedan retomar un poco de sus actividades personales, familiares en estos días. Entonces hemos considerado la posibilidad y la necesidad de no dejar actividades adicionales alguna, con el objeto de que ustedes puedan disfrutar de estos días que se avecinan. Em, Comentarles también de que está debidamente revisado y valorado todo en los aplicativos institucionales. Con algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de compartir o de conversar o de chatear algunos temas de interés que ahorita les comentaré, y de algunas cositas que son importantes para el normal desarrollo de las evidencias. Entonces, como les decía, hoy vamos a hacer un encuentro muy ejecutivo, creería yo que aproximadamente de media hora, muy seguramente 45 minutos como máximo, pero realmente no haremos cosa diferente, sino tratar de dar algunos puntos de vista importantes sobre el desarrollo de la evidencia, de acuerdo a los 11 entregables que ya hemos recibido, para que las personas que aún tienen pendiente o que están pendientes las puedan tener en cuenta y se pueda apoyar un poco más en el desarrollo de la evidencia. Siga, Elkin, por favor. Profe, en este mes de abril no hay otra competencia con otro instructor. Bien, les cuento, estamos en el proceso de la programación. Habíamos previsto, de acuerdo al cronograma inicial, de que se iniciaba la competencia de derechos fundamentales en el trabajo con el abogado Juan Carlos Chamorro Bustos. Sin embargo, a la fecha no tenemos esa confirmación. Muy seguramente lo trabajemos entre mediados o finales de abril y el mes de mayo, ¿de acuerdo? Esa sería la penúltima competencia básica o transversal que queda pendiente, y ya creería yo que para agosto o septiembre se programaría la última competencia, que es la de ciencias naturales, que también son 48 horas de las competencias básicas y claves. Pero yo les confirmo con la debida anticipación, en razón a la programación que se tiene, o a la agenda, mejor a la disponibilidad de agenda de los instructores, cuando arrancaríamos esa competencia, pero para iniciar el mes no. Bien, en ese orden de ideas me voy Ah, a ya, pues, permitir. gracias. Vale, con gusto. Me voy a permitir entonces compartir con ustedes la breve presentación, que básicamente retomamos lo de la sesión anterior. ¿Me confirman por favor si ya es visible? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Vale, mi gracias. Entonces, recordarles, y hoy es una fecha bien interesante para nosotros, no se olviden que justamente hace un año iniciábamos este proceso de formación. La ficha inició el 31 de marzo del año inmediatamente anterior. Es decir, hoy estamos cumpliendo exactamente un año de lo que iniciamos el proceso. Como ustedes recordarán, el día 1 de abril se dio lugar a la apertura del proceso eh, en Sayuna, y obviamente a raíz de ese procedimiento, pues ya pudimos trabajar de manera muy importante
el desarrollo de las actividades. Bien, en ese orden de ideas, entonces, ya habiendo transcurrido un año, 24 meses del proceso, pues nos resta ya la menor parte de la etapa lectiva, la cual culminará hacia mediados de diciembre de este año, Dios mediante. Y por supuesto, pues tal y como lo hemos anotado, lo hemos advertido y charlado con ustedes, depende de que todos sigamos en la entrega oportuna de las evidencias. A ese respecto, pues resulta de mucho interés también dentro de la información general comentarles cómo va el proceso para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, nuevamente, a un año de haber iniciado la etapa lectiva del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte en modalidad virtual, específicamente para nuestra ficha o grupo 318-6166 y que terminará, como ya lo hemos anotado, en diciembre de este año, seguimos con el desarrollo de nuestro proyecto formativo, simulación de escenarios para la gestión integral del transporte, y con este servidor, pues ya estamos en el desarrollo del componente técnico de la fase 3 de ejecución, específicamente en la guía de aprendizaje número 6. El próximo martes vamos a hacer la fundamentación completa de la temática que viene y de la evidencia que corresponda. Entonces, como vuelvo y repito, ya les había informado anteriormente, hoy simplemente es dar algunas precisiones, algunas claridades, algunas explicaciones de el desarrollo de la matriz que se fundamentó hace 8 días, con el objeto de que las personas que deseen hacer alguna corrección lo puedan hacer, o las personas que aún no han presentado la evidencia, pues tengan algunas herramientas un poco más fuertes para la presentación de la misma. En ese orden de ideas, la agenda de trabajo para hoy es muy corta. El saludo de bienvenida, introducción e información general que lo estamos haciendo, las generalidades y el refuerzo para la presentación de la evidencia que trabajamos o que fundamentamos hace 8 días, que es la matriz de Excel de costos, tiempos y frecuencias. Haremos una ronda de resolución de dudas, preguntas, inquietudes de haber lugar a ello, y obviamente retomaremos las conclusiones y cierre que ya habíamos hecho hace 8 días. En ese orden de ideas, dentro de la información general, comentarles, está todo debidamente evaluado con corte a hoy 5 de la tarde. A ese respecto, comentarles de que también están emitidos los juicios de evaluación en Sofía Plus. Yo les compartía por los mecanismos internos de comunicación cómo va el avance para que ustedes lo tengan en cuenta. Y recordarles que los aprendices que van con mayor nivel de avance son 56 resultados de aprendizaje aprobados de los 92 que son en total. Eso nos lleva un poco por encima del 60% de ya logro de resultados de aprendizaje, que resulta bastante interesante. Hemos tenido la oportunidad de charlar, como les decía, por interno con algunos de ustedes. Hay algunos que tienen 51, 50 resultados de aprendizaje aprobados, la gran mayoría 53, y logramos identificar que se debe fundamentalmente a que están en proceso de entrega o que todavía no está evaluada en la entrega de la evidencia del proyecto de investigación final, y ese proyecto pues prácticamente tiene 3 resultados de aprendizaje asociados, es decir, cuando ustedes ya lo presentan, lo aprueban y el instructor sube los juicios en Sena Sofía Plus, ya se verán reflejados o deberían verse reflejados los 56 resultados de aprendizaje con los que tuvimos la oportunidad de interactuar. Nos percatamos de dicha situación y también confirmamos de que lo que corresponde a resultados de aprendizaje de este servidor, todos los que han entregado evidencias están subidos en los tiempos normales y absolutamente al día. Entonces es muy importante que todos tengan muy claro cómo va el avance para que no tengamos dificultades. Tener en cuenta que la gran parte de las evidencias que están en desarrollo durante el mes pasado y este mes tienen fecha de cierre del día de hoy, ¿no? La gran mayoría, excepto las que están en curso. Incluso el cuestionario pues se cerró también hace la semana anterior. Hubo una solicitud para apertura, se hizo la apertura de esa evidencia el día miércoles anterior. Por fortuna dejó hacerlo porque la misma se cerraba el día martes que tuvimos encuentro. Pero de las dos solicitudes, tan solo una de las personas la presentó, la otra no. Entonces, pues ahí ya se requeriría de las justificaciones y soportes que define el reglamento para ser remitidas a la coordinación al comité, y si ellos autorizan alguna posibilidad se abrirá. De lo contrario, pues no deja la plataforma la presentación de dicha evidencia para la persona que no la pudo entregar. Y como lo hemos reiterado de manera muy importante y significativa, debe aprobarse el 100% de los resultados de aprendizaje. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta para que no vayan a tener dificultades. No se olviden, por favor, que
eh, de no aprobarse algunos de los resultados de aprendizaje o de aparecer por evaluar, no pueden tener paz y salvo y por tanto no pueden terminar la etapa lectiva ni iniciar su etapa productiva. Y lo propio de no aprobar alguno de los resultados de aprendizaje, así sea uno, tampoco habría opción de certificación. Entonces eso es muy importante que que lo tengan en cuenta y que lo vayan trabajando. También comentarles en la información general que recibimos alguna información de algunos de ustedes relacionada con que algunas evidencias de una competencia pasada, de actividad física particularmente, no aparecen valoradas en Sayuna. Entonces se les recomendó a las personas remitir correo electrónico formal u oficial al instructor con copia al coordinador académico y a este servidor como líder de la ficha para que podamos hacer la trazabilidad y, entre comillas, exigir para que se evalúe. Con más razón ahora porque desde la próxima semana empieza un proceso de sincronización entre lo que es Sayuna y lo que es Sena Sofía Plus. Es decir, ya en próximos días los instructores no vamos a tener que hacer ese doble trabajo de calificar primero en Sayuna y luego en Sofía Plus, sino que automáticamente lo que se genera en Sayuna va a migrar a Sofía Plus. Eso de alguna manera tiene algunas ventajas, pero también tiene algunos riesgos, como por ejemplo si alguien no aprueba una evidencia, se corre el riesgo de que automáticamente migre el no aprobatorio a Sena Sofía Plus. Y no se olviden que en Sena Sofía Plus no es posible levantar no aprobatorios, de manera automática se cancela la matrícula. Entonces, esa es una de las dudas que vamos a plantear en la siguiente semana ante la Dirección General, cómo se va a manejar ese tema, puesto que en Sena Sofía Plus, y por eso son dos plataformas diferentes, no puede colocarse no aprobatorios. No se puede en razón a que cancela, repito, automáticamente la matrícula y por supuesto, procede la inhabilidad de los aprendices. Entonces hay que estar muy pendientes todos ustedes, particularmente pues vocero representante, muy pendientes de ese tema para exigir a todos los instructores la valoración y calificación muy estricta y en los tiempos de los lineamientos de cada una de las evidencias. Y en el caso de que la evidencia no cumpla con los requisitos, mucho cuidado con el no aprobatorio o con la D o menos de 70 puntos, porque podría migrar automáticamente y al migrar cancela la matrícula del aprendiz. Entonces hay que estar muy expectantes a ese sentido. Vuelvo y repito, el proceso de integración inicia la semana siguiente y hay que estar muy pendientes de ese proceso. Eso en cuanto a la información general. Comentarles que venían entregando evidencias 28 aprendices. De los 28 aprendices, dos dejaron de entregar evidencias desde que iniciamos prácticamente, finales de enero y principios de febrero, que son Gregorio y Aldeni. Ya se ha hecho las comunicaciones con ellos, se les ha dejado mensaje, correo y no hemos tenido respuestas. Entonces ya está el trámite también para reporte de posible deserción y quedaron 26 aprendices y actualmente están entregando evidencias de manera puntual 23 aprendices, es decir, hay 3 aprendices que tienen pendiente una, dos, tres o cuatro evidencias de las últimas que hemos trabajado. Entonces también es importante que lo conozcan y como vuelvo y repito, gran parte de las evidencias solamente tienen fecha de apertura hasta hoy, puesto que son evidencias que debieron entregarse hace por lo menos un mes en su gran mayoría. Las evidencias que están en curso, pues obviamente sí están abiertas, pero del cuestionario hacia atrás ya no es posible o no será posible desde el día de hoy a las 23:59 la entrega, salvo justificación con los soportes del caso. Y no se olviden que cualquier justificación, solicitud debe hacerse de manera previa o anticipada a la fecha de vencimiento de la entrega de la evidencia. Entonces, ahorita, en el panorama actual, con corte hoy a las 5 de la tarde, estamos entregando evidencias 23 personas, ¿de acuerdo? Eso para que lo tengan en cuenta. No se olviden que es muy importante mantener de alguna manera la cohesión del grupo y em, la unidad del grupo y un número importante de integrantes para tratar de que podamos evitar de alguna manera o podamos subsanar de alguna manera la integración de fichas, porque ya ustedes conocen lo que podría pasar, tanto el cambio de instructores como la unificación de grupos, reuniones con aproximadamente 70 personas, donde las condiciones pues, del proceso formativo cambian y varían de manera muy, muy, muy importante. Y lo otro, al unificar fichas, siempre pues, la ficha que va más atrás será con la que se retome el proceso. Por lo tanto, podría darse el caso de que se pierda algún tiempo del que se ha venido trabajando. Entonces, eso para que lo tengan muy, muy en cuenta. Ya estamos a pocos meses de finalizar. Bien, vamos a dar paso entonces a las generalidades
el refuerzo y la revisión de avances de la matriz de costos de tiempos y frecuencias para que podamos avanzar en la temática. Antes de eso, nuevamente recordarles, hay que apropiar el material de apoyo para la evidencia de hoy y todo el tema de costo de la operación, fundamentalmente que está dentro de la actividad de proyecto número 6. Lo mismo apropiar, leer la guía de aprendizaje número 6, descargarla, tenerla en su portafolio de evidencias. Y no se olviden que dentro de esta actividad ya desarrollamos el cuestionario, que como vuelvo y repito, se cerró el miércoles anterior después de la solicitud de apertura de 2 personas, de las cuales una sola entregó la evidencia. Y ahorita estamos en el desarrollo desde la semana inmediatamente anterior de la matriz de Excel de costos, tiempos y frecuencias en una operación de transporte. Ya desde el próximo martes trabajaremos el estudio de caso y presentación de costos de negociación. Les será suministrado un material importante para que ustedes lo apropien desde el día martes siguiente y lo apropiaremos la fundamentación de este tema que es bastante interesante y se trata de simular básicamente los costos de una operación en el transporte de una carga extra pesada o extradimensionada o las dos. Entonces expondremos un caso. Igual toda esta información ya está cargada en la plataforma. Ustedes entran en la actividad, pueden bajar los anexos para que los que tengan a bien lo puedan ir apropiando. Aunque vuelvo y repito, la idea es que ustedes también descansen en los días que restan de la semana. Recordarles el ingreso al material de apoyo de costeo de la operación. Simplemente entran a mis cursos, colocan la ficha que corresponde, en este caso 318-61-66. Vamos a la fase 3 de ejecución, abren la actividad de proyecto 6, desplegan el material de formación y acceden al costeo de la operación, donde van a encontrar básicamente estos 5 puntos de alta relevancia en cuanto a lo que es el costeo. Desde una introducción, pasando por la historia, todo el tema de clasificación de costos y gastos, todo el tema de costos en cuanto a accidentes de transporte, el tema de estados financieros que es de mucha importancia y los criterios de decisión que deben tomarse en cuenta en cuanto a costos. Y al desplegar ese material, pues les va a aparecer un menú y toda la información en versión desplegable para que ustedes la puedan apropiar. Entonces vamos nuevamente con nuestra matriz. Voy a comentarles de manera muy rápida lo que he encontrado en las 12 evidencias que hemos recibido. Repito, 11 aprobatorias, una con habilitación de un nuevo intento por solicitud del aprendiz, para que ustedes lo tengan en cuenta y las personas que sacaron pues menos del nivel máximo de puntaje que es 100, tengan en cuenta qué pudo pasar o por qué razón la valoración. En ese orden de ideas, me permito presentar una de las evidencias que fue recibida, que tiene una de las valoraciones más altas. A ver, regálenme un minutico porque en el grupo nos están colocando que no pueden ingresar. Que no pueden ingresar, pero acá estamos conectados con normalidad, 18 personas. Bien, entonces les decía, he traído para ir ilustrando algunos de los aspectos de relevancia que hemos encontrado, esta que es una de las evidencias más completas o con mayor valoración. Entonces es importante porque llama la atención. Primero, pues se le colocó una portada normal para la presentación del documento. Segundo, se hizo una introducción interesante sobre lo que se desarrolló en la matriz. Entonces, aquí se puede observar que dentro de la introducción hace una aproximación de lo que será el recorrido o la ruta Bogotá-Barranquilla en este caso, con una distancia aproximada de 1000 kilómetros. Define un objetivo, el cual es la obtención de una visión estructurada de costos operativos y la clasificación de gastos en 3 categorías. Entonces, mire que la introducción es muy completa y nos permite de alguna manera evidenciar de que la matriz y el ejercicio fue apropiado. Nos habla de los principales costos variables y por qué se dan, los costos fijos y por qué se dan, los costos de capital y de personal. Entonces eso resulta de mucha importancia. Y también resalta dentro de la introducción algunos aspectos claves para el análisis. Más que todo destaca la ruta seleccionada, el tipo de vehículo, el costo estimado para hacer el ejercicio en este caso o la simulación de costos.
¿de acuerdo? Explica la razón por qué define que la distancia a recorrer son 1000 kilómetros y por qué se estandariza en esa cantidad. Y la justificación o el soporte que da es que por tratarse de un tema de simulación, esa aproximación va a facilitar la planificación financiera y la negociación comercial a futuro, en este caso, ¿de acuerdo? Y hace la claridad de que la distancia real puede variar ligeramente. Entonces, mire que presenta una matriz con una introducción inicial muy, muy importante que deja claro, en este caso para el evaluador o para el lector o para el instructor o para ustedes o las personas que quieran revisar esta matriz, deja muy claro el porqué de las decisiones que tomó la persona que está haciendo este cálculo de costos, que por supuesto para el caso es Laura Valentina. Luego utiliza la misma matriz que se había provisto en borrador para que pueda ser trabajada. Y aquí empezamos a encontrar varias cositas. Varios de ustedes, de los que no obtuvieron la calificación total, omitieron diligenciar esta parte. Hubo muchos que omitieron diligenciar esta parte, es decir, no definieron en esta primera pestaña, sino en la segunda, el origen, el destino, la ruta que va a tomar. Por ejemplo, hubo algunos que solamente colocaron ruta del sol o ruta norte por tal cosa. En este caso del ejercicio se hace una explicación detallada de cuál será la ruta. Entonces dice, vamos de Bogotá a Honda, Honda a La Dorada, o La Dorada a Puerto Salgar, la Troncal del Magdalena, coge toda la ruta del Sol, Agua Chica, Fundación y Barranquilla. Entonces mire que la aproximación es muy precisa, es muy clara y nos permite tomar decisiones. En el tipo de vehículo y las características también define muy claramente que será articulado un tractocamión, incluso define la configuración, dice que será un 3S2, es decir, un semirremolque con doble eje de tipo furgón cerrado. Y hace la precisión y la claridad de que va a trabajar transporte de productos alimenticios no perecederos. Eso es muy importante para el ejercicio. Muchos de los ejercicios o muchas de las evidencias que recibimos no tienen de manera específica y clara el tipo de mercancía y la naturaleza de la mercancía que van a transportar. Y eso obviamente genera incertidumbre. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de evidencias? Que tengamos la mayor atención a los detalles y que nosotros como instructores podamos explicar la mayor cantidad de detalles posibles para que la construcción de la evidencia y la experiencia que ustedes van a ganar hacia su mundo laboral o productivo a futuro, pues sea lo suficientemente bueno y ustedes, cuando vayan a su etapa productiva, a su práctica o a su vida laboral, pues tengan los elementos de valor suficientes y los puedan recordar con mucha más facilidad. Aquí habla de dos temas importantes también en estas características y es el por qué se escoge un tipo furgón y básicamente es por protección contra condiciones climáticas y por seguridad de la carga, ¿de acuerdo? Hace un tiempo promedio de recorrido de 26 horas y también a diferencia de muchas evidencias donde solo decía 26 horas, 28 horas, 31 horas, 30 horas, en fin, las que definan porque depende mucho de la ruta. Acá habla de las horas y define qué incluye y qué no incluye. Entonces dice que incluye paradas técnicas, control de carga, tiempos de descanso del conductor, conforme a la normatividad. Ratifica y reitera la distancia en kilómetros de 1000 aproximadamente, que es correspondiente con lo demás, y el número de recorridos por día. Entonces ya al vaciar la información en la matriz obtiene un 0,33 y explica qué significa ese 0,33. Entonces lo explica como un ciclo operativo completo que toma aproximadamente 3 días en este caso. Un día de carga, uno de despacho, un día de tránsito y un día de llegada y descargue en promedio de manera general. Entonces mire que es una explicación muy detallada de esto que se denomina distancia y duración del recorrido. Entonces reitero, hay muchas de las personas que sacaron menos de 95 puntos, 95 menos, que no diligenciaron esta parte que resulta muy importante. Aquí toma una imagen de referencia de lo que ha descrito, no tenemos ninguna dificultad, había espacio para dos, pero con una es suficiente. Y de aquí ya empieza con la información general del vehículo. Entonces ratifica que es un tractocamión articulado, 3S2 de configuración tipo remolque, la capacidad en toneladas ofrecida de 28. Ojo que aquí también es importante hacer la precisión, si son 28 netos o brutos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Acá inferimos de que son netos, ¿de acuerdo? Pero es muy importante ir haciendo ese tipo de aproximaciones o de precisiones para que ustedes tengan mayor precisión de lo que va a hacer. El punto siguiente, vida útil en años del vehículo. Entonces,
Si bien es cierto, hay un estándar de vida útil para los vehículos, ese es un tema que hay que empezar a trabajar de una vez. Me explico. Normalmente la vida útil de un tractocamión oscila entre los 10 y 20 años, depende del modelo, depende de la marca, depende de la garantía. Eso explica de alguna manera el por qué la variación de la vida útil en años. Pero no se olviden que la vida útil de los vehículos o de los bienes depende del modelo o del año de fabricación. Eso hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta para el tema de costos. Me explico, puede ser que el vehículo tenga 10 años de vida útil, pero si es modelo 2020, pues a esta fecha ya le quedan 4 años de vida útil. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para que ustedes no vayan a cometer errores en el costeo. En cambio, ese mismo vehículo del año 2026 sigue teniendo los 10 años de vida útil, pero los 10 años son efectivos, es decir, le quedan todavía esos 10 años. Eso ténganlo en cuenta y eso explica por qué en una parte de esta matriz se pide el modelo específico del vehículo con el cual se va a trabajar. Eso para que lo tengan en cuenta y lo vayan considerando dentro del proceso de construcción de la matriz que estamos haciendo. Lo demás, si ya es incorporar los datos, aquí ratifica la distancia en kilómetros de 1000, ya le da el número de recorridos por día 0,33, los kilómetros recorridos por día, obviamente el cálculo le da 330, proyecta 27 días laborados al mes. Aquí es otro tema de mucha importancia, recordar todos de que se pidió esta matriz para definir costos, gastos y los tres tipos de costos, en este caso fijos, variables y de capital, por mes. Entonces tiene que hacerse la aproximación por mes y tal y como lo advertimos y lo anotábamos en la fundamentación de la semana anterior, se trata de que los valores sean lo más cercanos a la realidad actual del mercado. Eso es muy importante y ya voy a explicar más adelante el por qué. Entonces, al hacer la operación de los días laborados en el mes por los kilómetros recorridos por día, le da 8.910 kilómetros recorridos por mes y la proyección al año, pues 106.920. Mire que eso nos da un potencial de qué tipo de movilización va a tener el vehículo o el equipo de transporte. Hace la proyección de las toneladas, en este caso movilizadas por mes, se acercan a las 250. Y obviamente también hace lo propio en el número de toneladas, en este caso promedias movilizadas por trayecto. Si el trayecto es 1, pues obviamente la capacidad máxima son 28 toneladas, pues ese promedio será de 28 toneladas. Eso no tiene ninguna otra particularidad. Conclusión, la utilización del vehículo es al 100% sobre la capacidad neta que puede transportar para este ejercicio. Reitero, eso puede variar dependiendo del tipo, naturaleza de la carga y configuración de vehículo que ustedes escojan, incluso de la ruta y de la cantidad de días a trabajar. En ese orden de ideas, si hacemos la aproximación para datos eminentemente estadísticos, estamos diciendo que en este ejercicio la cantidad de toneladas a movilizar por día es aproximadamente de 9,24, porque no se olviden que para este ejercicio de la persona que lo presenta, el día 1 y día 3 parte es de carga y descarga. Entonces eso explica de alguna manera el por qué el dato, la información. Vamos a los datos de vehículo. Muchos, como les advertí anteriormente, muchos diligenciaron desde aquí, dejaron en blanco la anterior eh, parte y eso es fundamental. Y aquí un poquito de lo que explicaba anteriormente. Entonces, se mantiene la información, se mantiene de que, o se ratifica de que es carga productos alimenticios no perecederos. Aquí ya se define el modelo del vehículo, se dice que es 2024 y tenía 15 años de vida útil. Como estamos en 2026 ya le quedan 13. Ojo que eso en cuestión de costos quiere decir que 2 años ya debieron recuperarse de esa inversión y hay que recuperar, en este caso, 13 años a partir de 2026. Y eso va a incidir mucho en la relación de costos, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo muy, muy, muy presente porque este vehículo pues ya sufrió el desgaste normal de la operación de los 2 años anteriores. Se ratifica la cantidad de toneladas y ya hay unas especificaciones más precisas del vehículo, en este caso una Freightliner con su denominación y el tipo de motor que opera. Y una imagen de referencia del vehículo para que todos tengamos mayor precisión. Entonces, como ustedes pueden observar, pues la matriz ha sido bien diligenciada hasta lo que corresponde. Luego vienen los costos variables. Ojo que en estos costos variables encontré algo que llama la atención. Normalmente, pues en una operación de un mes, por eso pedíamos llevarlo todo al mes,
Ya ustedes tienen el recorrido, tienen la ruta, los días a trabajar por año, pues hay que aproximar esos valores al costo del combustible y llevar, por ejemplo, cuánto podría ser el costo de combustible por mes. Normalmente da entre 16 y 25 millones de pesos al mes, dependiendo de los trayectos y dependiendo de los recorridos. Pero sí llamó poderosamente la atención, por ejemplo, hubo uno de los ejercicios donde el costo del combustible estaba proyectado en más de 128 millones de pesos al mes. Entonces ahí hay una dificultad bastante compleja que hay que corregir. Los gastos de personal pues coinciden con la hoja de gastos personales, debe coincidir en todos los casos. Ahí también tuvimos dos temas interesantes. Una evidencia que entregaron que le dieron bonificación por transporte, entonces eso subió a más de 3.200.000, está muy bien, pero debe coincidir con este primer dato de la matriz, pero está muy bien por reconocer bonificación. De los que no reconocieron bonificación, sí es tal cual como la matriz mostraba en el ejercicio con un solo conductor. El tema de peajes, ese es un tema bien sensible por varias razones. La primera depende de la ruta que escoja, la cantidad de peajes con los que se va a encontrar y los cuales hay que liquidar, pero en la gran mayoría de las evidencias no corresponden a datos reales de los peajes de la ruta. Hicieron una aproximación o un promedio y realmente ese es un tema que hay que tener muy en cuenta y debemos ajustarlo lo más similar a la realidad posible. Y aquí ya hay otros tipos de costos que ya dependen pues de la empresa o de la operación que se vaya a hacer, en los cuales no me detendré mucho. Me paso al tema de llantas. En este caso se hace una aproximación de 1.800.000 mensual, es decir, en teoría o entre comillas, estamos hablando de que se desgasta una llanta por mes en operación aproximadamente. Eso quiere decir que un juego de 12 llantas duraría aproximadamente para un año. Es una aproximación que se puede hacer. Sin embargo, es un tema de revisión porque también depende, ¿no?, del peso que lleve el vehículo y también depende de manera específica de la cantidad de recorrido o kilómetros por día y por mes que vaya a hacer el vehículo. Entonces, esos son valores que generalmente tienden a variar, pero depende mucho de la operación. En lo que estamos mirando, si hay una correspondencia o correlación directa con la aproximación que hace, en este caso, la aprendiz. Desglosa el tema de batería, el uso de la batería, eso simplemente es la vida útil de la batería, dividirla entre los meses y colocar el valor, entonces no tenemos ninguna dificultad al respecto. Básicamente, como ustedes pueden observar en la pantalla, es una operación en este caso de costos variables de aproximadamente 33.679.000. Es decir, que el costo de pesos por kilómetro es alrededor de 3.779, que está dentro de los márgenes muy normales de una operación de este tipo. Entonces, hasta aquí no tenemos tampoco dificultades. Solamente lo que he anotado de algunas de estos ítems o detalles de costos variables para que los demás lo tengan en cuenta y se pueda aproximar. Vamos al tema de costos fijos. Sí, señor. Buenas noches, doctor, compañeros, ¿cómo están? Doctor, Buenas para hacer de noches. pronto una acotación ahí para los compañeros. Cuando se habla del tiempo de vida útil y se divide en días y meses, eso habla de librar la inversión para que la persona logre sacar lo que invirtió y le quede el capital y el vehículo. Por eso se desglosa en días y en meses y se hace equivalente al tiempo de producción o que van a tener manejando el vehículo. Sí, señor, correcto. Muchísimas gracias. Y esa es la razón por la que es tan importante y solicitamos el modelo. Como ya lo anotamos anteriormente, si el modelo es 2024 y estamos haciendo el ejercicio en 2026, ya 2 años debieron recuperarse de esa inversión. Es decir, queda para el ejercicio que estamos analizando 13 años por recuperar. Entonces, eso téngalo muy presente y es muy importante la anotación que hace el compañero Jan. Bien, en los costos fijos, aquí sí que encontramos varias cositas bastante complejas y que debo anotar y que también fueron la causal de por qué las valoraciones no fueron las suficientes. Hemos dicho y hemos reiterado de que los valores deben ser lo más aproximados a los costos de mercado actuales. Y por ejemplo, en muchos de los ejercicios el seguro obligatorio de accidentes de tránsito ahí muy claramente dice mensual, ¿de acuerdo? Lo colocaron en 1.250.000, 1.500.000 por mes. Eso quiere decir que ese SOAT de ese vehículo ustedes lo están cotizando prácticamente por 18 millones de pesos al año. Y eso es una información que no es real. Entonces, ¿qué hay que hacer?
de acuerdo al tipo de vehículo, a la configuración de vehículo, hacer la cotización del SOAT y eso dividirlo entre 12 y colocar el valor mensual en la casilla que corresponde. Entonces ahí hubo muchos inconvenientes, la gran mayoría de las evidencias tienen ese inconveniente porque pareciera una de dos, o que colocaron ahí el valor del año o el valor total del SOAT y lo que hay que hacer es desglosar, es decir, dividirlo entre la cantidad de meses. No se olvide que ese tipo de documentos son anuales y lo que nos interesa acá en el ejercicio es el costeo mensual. Entonces dejo esa anotación para esta, particularmente para estas casillas, porque de estar mal este valor, o cualquiera de los valores, pues se les modifica el costo total, el valor en pesos por kilómetro y por supuesto, aunque se mantenga el índice de porcentaje en el 100%, los valores no son ajustados a la realidad y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Esto aplica en todos los tipos de costos, fijos, variables y de capital. Entonces, tiene que haber la aproximación al mes, tiene que haber el desglose por mes y el valor que va ahí es por mes. Si usted decide dejar el costo al año, pues le toca cambiar toda la configuración de la matriz para dejarlo todo por año, ¿de acuerdo? Eso para que por favor lo tengan en cuenta. Y lo otro, encontramos valores de SOAT bastante curiosos o particulares. Por ejemplo, hay un valor de SOAT que colocaron ahí 2.500.000. Entonces, si es mensual 2.500.000, ¿cómo así? O sea, ¿qué tipo de SOAT es? Y no se olviden que estamos hablando de SOAT, no estamos hablando de otro tipo de seguros. Regálenme, por favor, un minutico mientras tomo una medicina y estoy con ustedes ya mismo. Yo aprovecho y digo algo, el tema de la introducción, el desglose que se hizo en la plantilla, el Tomito tiene razón. Lo que pasa es que no nos fijamos que había que extender un poco más la información, aunque la evidencia pide algo muy específico cuando habla del tipo de vehículo, especificaciones y marca y capacidad de tonelada pasajero. Como ahí no dice, eh, para qué es el vehículo en la parte de características, pues yo creo que casi nadie la puso por lo mismo, pero yo creo que yo con esa evidencia que acabamos de ver, que si no estoy mal nos va a tocar hacer un ejercicio similar más adelante. Sí, es correcto, Januar. De hecho, como yo les anotaba en varias de las retroalimentaciones, hay que seguir practicando la matriz. Esto es de mucha práctica, de ensayo y error. Pero lo ideal es precisamente eso. A futuro, en próximos meses, vamos a trabajar de manera mucho más fuerte la matriz, porque la idea es que salgamos muy fuertes en el tema de costeo y de programación de rutas. Entonces vamos a retomar el mismo ejercicio, incluso ahí veremos la evolución. De hecho, por ejemplo, hay algunos que tienen algunos errores que no son muy significativos, que igual fueron valorados con los 100 puntos o con el máximo, porque los errores no son tan significativos o la variación no es tan concluyente para la toma de decisiones. Pero ya en un ejercicio de aspecto o de espacio mucho más apegado a la realidad, pues sí se van haciendo ese tipo de correcciones. Y lo otro, como lo menciona el compañero, también es muy importante. A veces diseñamos nosotros mismos formatos, a veces cada uno de ustedes hace su propio formato o a veces se contrata una empresa o se adquieren algunos formatos o formularios. Y es importante que tengamos precisión y claridad de que la totalidad de la información de los formatos que estemos utilizando sea diligenciada. No se olviden lo que hemos reiterado en muchas oportunidades para el tema de transporte, comercio y logística. El hecho de no diligenciar una casilla puede ser causal de sanción o incluso de pérdida de algunos beneficios o derechos en cuanto a la operación comercial aduanera. Y entonces es muy importante que la totalidad de la información se diligencie. Y lo que estamos haciendo con este tipo de evidencias es fortalecer precisamente ese tipo de ejercicio. Siga, Elkin. Profe, digitalmente se utiliza solamente, se utiliza para esos formatos Excel o otra clase de programa o aplicación. Lo más básico es Excel, pero hoy en día las empresas contratan software ya especializado, ¿no? Incluso hay software de fácil acceso que no es muy costoso y que es muy similar a una hoja de Excel, solamente pues que tiene unas interfaces mucho más importantes. Entonces, por ejemplo, hay software de manejo fácil y de licencias no muy costosas, muy simples, muy elementales, pero muy completos, como por ejemplo los de Legis Comics. Y también hay otros como por ejemplo Sport, Carga,
que son unas plataformas que le permiten a usted hacer este tipo de operaciones. Entonces, dependiendo de la empresa a la cual usted vaya a trabajar, muy seguramente la empresa tiene ya su software desarrollado, contratado o arrendado en cualquiera de las modalidades. O en algunos casos, cuando uno está empezando en el negocio, la empresa tiene elementos como este, unos Excel propios, donde se va haciendo todo este tipo de operaciones. Y de ahí ya vienen a software mucho más especializados, como por ejemplo los TM o ERPs completos o software ya de gestión logística avanzada que tienen una interfase mucho más robusta, mucho más amplia que le permite hacer toda la operación. No solamente transporte, sino por ejemplo IMPO o importación, exportación, todo el tema de declaraciones de valor, por ejemplo, genera planillas, genera remesas, todo. En una sola plataforma encuentra todo. Pero la base fundamental para entenderlo y para aprender a manejarlo sí es las plantillas de Excel, que incluso ustedes pueden buscar en Internet y encuentran muchas plantillas gratuitas, cuya finalidad es exactamente la misma de la que estamos trabajando ahora. Ay, Y en gracias. Microsoft, qué pena, Ekin, Microsoft también tiene ese aplicativo, se llama Listas. Varias veces cuando entras a Microsoft en las herramientas, ahí te salen listas y eso lo que hace es coger la información que todo el mundo sube, obviamente la alinean a una sola hoja, como si fuera un SharePoint. Y todo lo que las personas digitan según donde corresponde, se van acumulando. Y después la persona que hace la planeación o hace la patch o el trapo-planning del vehículo, simplemente pasa la información en un cortico. Pero todo eso se junta en una sola matriz. Sí, en efecto, ¿no? Y de hecho esa es una de las herramientas de inteligencia artificial que están muy en auge y que pueden ser utilizadas. De hecho, por ejemplo, a través de todo el tema de Microsoft, por Copilot, también se puede hacer este tipo de ejercicios. Entonces, la inteligencia artificial es bien interesante, hay que saber sacarle provecho y hay que explorarla, ¿no? Pero genera una cantidad de información, de bases de datos, incluso una cantidad de formatos muy, muy importantes que a usted le permiten ir puliendo o apropiando el quehacer, incluso hacer mejora continuas por la misma reingeniería, es decir, aprender de lo que ya está hecho, sacar lo que sirve y mejorarlo. Es muy útil el tema de inteligencia artificial, se puede hacer. Bien, volviendo al tema entonces, no se olviden por favor todos, entonces vamos a hacer el costeo mensual, la evidencia está diseñada para que sea mensual y precisamente es para que empecemos a corroborar cómo es el comportamiento mensual, anual, diario y que podamos llevar de días a meses, de meses a años, de años a días y tengamos valores de referencias para las tomas de decisiones, eso es muy, muy importante. Aquí hay un tema importante, por ejemplo, este seguro de responsabilidad civil y extracontractual, se habla de 320.000 pesos mensuales, entonces al año, pues obviamente es un valor muy, muy importante, lo que da cuenta de que es un seguro de responsabilidad de cobertura súper amplia, bastante completo por el costo, ¿no? Pero hay seguros de responsabilidad civil o extracontractual que pueden tener menor valor. Eso para que lo tengan en cuenta. Y los demás costos, pues no me voy a detener porque ya son propios de la operación, en este caso, de la ruta y del tipo de vehículo que la compañera está poniendo en consideración del ejercicio. Reitero, todo tiene que estar en meses para que los cálculos sean precisos y la matriz pueda trabajar. Una recomendación especial en algunos de estos ítems, como la matriz estaba formulada, tratar de hacer el ejercicio ya sea en Excel, en calculadora, con el celular, para, para definir si el porcentaje que les está calculando realmente corresponde, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Simplemente usted divide, de hecho, si usted coloca en el porcentaje, coloca en la casilla que vaya a definir el clic del mouse sobre la barra, le muestra cuál es realmente la fórmula que se está aplicando. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces eso es muy importante porque le va a permitir a usted definir si está bien sacado el porcentaje o no. O la forma más fácil y rápida para saber que este costo de pesos sobre kilómetro simplemente es definir para el caso la casilla C12, que es el costo mensual de los seguros, dividido entre la casilla C38 de la ruta general, es decir, de la cantidad de kilómetros que se recorren por día. Entonces, esa es básicamente la fórmula como está construida. O simplemente usted, al darle clic en la barra de estado, marca la casilla que corresponda, se dirige hasta donde está y le permite visualizar cuál casilla es la que está operando. ¿De acuerdo?
Eso es muy importante para que usted pueda revisar o pueda verificar si la definición de los costos y de los porcentajes está correcta o adecuada. Lo propio en los porcentajes, usted simplemente marca la barra de estado y él le muestra cuál es la operación que se está haciendo. Eso para que lo tengan en cuenta y empecemos como a trabajar un poquitico de fórmulas, verificar que las fórmulas estén bien hechas. Muchas veces nos confiamos solamente de que aquí diga 100, entonces como dio 100 y es por ciento, entonces está bien, pero no hay que hacer la corroboración porque puede darse el caso de que alguno de los valores esté alterado. Vamos con los costos de capital. Este es uno de los ítems de menor preocupación. Y básicamente aquí hay que tener en cuenta lo que decía el compañero Januel José. Aquí habla de una recuperación de capital, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende? De si la simulación usted la está haciendo con un solo vehículo o con una empresa de transporte o qué tipo de equipos son los que va a mover. Porque en teoría la recuperación de capital que usted va a hacer debe tener alguna correspondencia con el valor de la depreciación, es decir, el valor que nos daría dividir el valor total, en este caso, por ejemplo, de la tractomula, sobre la vida útil en años. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale esa tractomula? Dura 15 años, dividir ese valor, entonces, del valor de la tractomula entre los 15 años y ese dividirlo en meses. Y en teoría, el valor de recuperación del capital mensual sería el valor que le dé ahí. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta porque no es un valor al azar. Si usted dice, no, es que yo no tengo solamente un vehículo, sino que en mi caso yo quiero recuperar el capital de toda la inversión y es una empresa de transportes y mi capital son 200 millones de pesos, por ejemplo, mensuales, listo, es válido, pero tiene que haber una razón o una explicación de por qué. Eso para que lo tengan en cuenta. El tema de rentabilidad, pues sí es lo que usted desee ganarse de acuerdo a la operación a nivel mensual, pero tampoco es un valor que hay que poner porque sí. Me explico. Si nosotros ya tenemos costos variables y costos fijos y supongamos que la suma de los dos nos da 50 millones al mes y usted dice me tengo o quiero ganarme el 30%, pues el 30% será del total de los costos. ¿De acuerdo? Es decir, usted libra los costos variables más los costos fijos más los costos de capital y sobre eso quiere ganarse un 30%. Entonces, si usted invirtió 50 millones en el ejemplo que estoy poniendo, lo que usted aspira a ganarse por rentabilidad serán 15 millones, ¿de acuerdo? Eso es la forma como debe calcularse, o sea, la rentabilidad siempre va a partir de un porcentaje. Hemos dicho que en una operación normal, generalmente la gente invierte para ganarse entre un 12% y un 30%. Hay gente que aspira a ganar más, 35, 40, 50%, no hay ningún problema porque son políticas propias de cada persona o de la organización. Lo que no ocurre con frecuencia es ganarse menos del 10% porque las inversiones son altas. Y para ganar 10%, pues simplemente pongo el dinero en un CDT o en una compra de bonos o de activos o de otro tipo de negocio donde me esfuerzo menos y la rentabilidad va a ser segura y la misma. Entonces, generalmente está en más del 10% y por lo general hasta el 30% de los niveles de rentabilidad. Reitero, ¿cómo calculo la rentabilidad? Sumo costos fijos, variables, saco ese costo y sobre ello coloco el porcentaje que deseo tener de rentabilidad y eso es lo que decido pagar o decido proyectar mejor. En este ejercicio, el aprendiz coloca como otros costos de capital los bancarios y asume un valor mensual de 200.000 pesos que presumimos son más que todo costos de utilización de dinero por fuente financiera, en este caso, de acuerdo, gastos bancarios, todo ese tipo de cosas. Entonces, como ustedes pueden observar, pues es una aproximación interesante y hay una relación interesante entre lo que son los costos fijos, variables de capital, que nos permiten, pues de alguna manera, tener una aproximación importante de lo que se quiere hacer en cuanto a esto. Para este caso, los gastos de capital no fueron modificados, no se colocó bonificaciones adicionales, por lo tanto se mantienen en los mismos 2.977.000 que, de acuerdo al ejercicio efectuado la semana inmediatamente anterior, pues es el costo promedio normal con salario básico integral de lo que valdría en este caso una persona con el salario mínimo vital por ley. ¿Qué más tenemos por aquí? Y nos presenta de manera final, que me pareció bien interesante en el ejercicio, hace un resumen de costos operativos. Entonces, mire que lo que hace es calcular en un cuadrito los costos variables, los fijos, los de capital, para calcular el total de la operación. Saca el costo por kilómetros de la operación en este caso y la participación.
¿Qué hace con este cuadrito? Corrobora toda la información que ha cruzado anteriormente y define que los costos variables para esta operación de transporte en un mes son de 36 millones, los costos fijos de 2 millones, los costos de capital de 7 millones y algo más, para un total de operación de 45 millones en este ejercicio mensual solamente con esa ruta, ¿de acuerdo? Eso para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Y es una forma interesante de resumir la apropiación que la compañera hizo de costos fijos, variables y de capital y presenta conclusiones, que obviamente no me voy a detener en la lectura porque son conclusiones propias del ejercicio. Reitera por qué decide dejar el valor del costo del salario tal y como estaba proyectado y también explica cada uno de los detalles eh, que, que trabaja o que de alguna manera son de interés para la proyección de la matriz que se está haciendo. Cita costos operativos de mayor relevancia, costos fijos de mayor relevancia, los costos de capital de mayor relevancia. eh, Hace una conclusión final que es muy importante y es algo que en economía se denomina punto de equilibrio. Entonces, de manera no gráfica, pero sí en conclusión, coloca que el flete que se debe cobrar debe ser superior a 4.895.000 para no incurrir en pérdidas. Entonces, eso es bien importante porque de acuerdo al estudio de costos le permite inferir cómo debe trabajar. Y toma unos referentes bibliográficos. Entonces, como ustedes pueden observar, es un ejercicio muy, muy completo que presenta valores muy similares a la realidad del mercado y a la realidad de tanto el vehículo como la ruta que está trabajando y que pues nos sirve de referencia para todos para hacer esta proyección o fundamentación de lo que se trata la complementariedad que tenemos para la evidencia que está en curso y por supuesto no cargarles más actividad para que puedan descansar, reitero, estos días, sino que más bien tengan unos elementos de mayor valor para que puedan cumplir con la evidencia que está en proceso de trámite. Eso sería básicamente lo que tendría por mostrarles a ustedes sobre la evidencia. Hay dos casos que llamaron la atención. El uno de ellos no cogió la ruta que pide la guía de aprendizaje. En ese caso tuvimos que habilitar nuevo intento porque se cogió una ruta Bogotá-Cali y no, la evidencia, como ustedes pueden mirar en pantalla, es muy clara. Dice que debe ser Bogotá y Barranquilla. Usted define el trayecto, si Bogotá-Barranquilla o Barranquilla-Bogotá y el tipo de vehículo y obviamente la naturaleza y el tipo de la naturaleza, perdón, y el tipo de carga. Pero no podemos modificar la ruta, ¿de acuerdo? No podemos modificar la ruta para el ejercicio. Ya en una evidencia siguiente, si lo haremos diferente, daremos un punto de referencia y desde la ciudad donde cada uno de ustedes está, pero esa es otra evidencia. En este caso no debe ser Bogotá-Barranquilla o Barranquilla-Bogotá, eso para tenerlo en cuenta. Y como ustedes pueden mirar con la matriz, hemos logrado lo que pide la guía de aprendizaje, que es la definición de una matriz en Excel, donde las columnas y las filas nos permiten identificar cómo será el tema. También está claro y se ha definido costos fijos, variables y de capital, incluso en las conclusiones, desde la misma introducción, queda claro para el ejercicio que acabamos de revisar que fue apropiado. Y es una matriz pues, que se entregó en Excel y que cumplió con los parámetros que se habían solicitado. Abrimos el espacio entonces para dudas, preguntas, inquietudes o algo que resolver, no sin antes volver a proyectar la conclusión que hemos hecho de la importancia de aprender o de empezar a trabajar o de pulir o de seguir practicando las matrices de costos, tiempos y frecuencias, en este caso para transporte terrestre, ya sea de carga o de pasajeros, para el ejercicio de carga. Los escuchamos entonces. No, señor. Pues, por ejemplo, en mi caso, sorprendido, significa esa matriz, sí, señor. Me resolvió muchas dudas. Gracias. Vale, perfecto. Bien, ¿alguien que tenga alguna otra duda, pregunta, inquietud? En mi caso fue que me quedé corto porque no pensé en introducción ni en otro punto. Eso fue un trabajo. Eso fue lo que me faltó. Claro que sí. Sí, ahí no hay dificultad. Como les hemos anotado, las personas que, por ejemplo, no hayan sacado el total de la valoración y quieran hacer el ajuste, me informan por interno y obviamente les habilitamos, reitero, la idea es que ustedes descansen algunos días, pero les habilitamos un nuevo intento para que ustedes puedan hacer las correcciones que consideren necesarias. Las personas pues que tienen 100 puntos no hay mayor dificultad porque
De pronto las anotaciones que hemos hecho no son tan relevantes para el ejercicio que presentaron y no habría ninguna dificultad. Y las personas que solicitaron revisión previa, sí se habilitó automáticamente el envío. Entonces, una vez la tengan lista, la pueden subir. Obviamente para habilitar tuvimos que poner una valoración inferior a los 70 puntos, pero no se preocupe que como usted se puede dar cuenta, automáticamente usted cargue la nueva evidencia y se cargue la valoración o la calificación, se borra todo lo anterior. Simplemente es para que nos permita la habilitación. Entonces no hay ninguna dificultad y lo que nos interesa realmente es que usted se familiarice con este tipo de matrices para la proyección de costos y que a futuro nos va a llevar a tomar decisiones un poco más acertadas sobre la gestión del transporte. Eso sería, mis queridísimos. Entonces, les dije 45 minuticos, tuve que extenderme un poquito, nos extendimos casi una horita, pero la idea es fundamentar o era fundamentar un poco más con base en los entregables el ejercicio que habíamos anotado. De mi parte no tendría más consideraciones que hacer. Desearles muchos éxitos en sus labores. También recomendarles que descansen unos cuantos días también para retomar, oxigenar y ya desde el próximo martes nos encontramos con los ejercicios que vienen, con las evidencias que vienen ya de este tramo final del proceso de formación. Ya nos resta mucho menos de la mitad, tanto en avance de resultados de aprendizaje como en tiempo. Como ustedes pueden mirar, logramos equilibrar y equiparar tanto el proceso de formación en meses como también en porcentaje y prácticamente llevamos tanto en tiempos como en resultados de aprendizaje aproximadamente el 60% del proceso de formación avanzado. Reitero, las personas que tengan pendientes, ponerse al día a la mayor brevedad posible si tienen alguna dificultad con los soportes del caso, hacer la solicitud para que nosotros la podamos presentar ante las coordinaciones y ante los comités del centro para que puedan ser habilitados y continuemos el proceso de formación. Felicitar a las 23 personas que vienen al día, a las 3 personas que se nos quedaron un poquitico, motivarlas a seguir adelante, de hecho aprovechar al máximo el tiempo. Y las otras 2 personas, y como les digo, no, prácticamente en lo que va corrido del año no han entregado evidencias, entonces ya resulta muy difícil que se pongan al día porque hemos pasado aproximadamente 12 evidencias y ya es difícil ponerse al día. Siga, Januar, por favor. Doctor, muchas gracias. Una consulta. La evidencia nueva que viene, que es la Gato Alma Sexto A2 EB02, esa es la de la empresa que va a transportar un generador eléctrico, ¿cierto? Sí, señor, la misma. Ok, no una observación, es una recomendación para los compañeros, para los que ya la hayan visto o los que la vayan a hacer. Lo que pasa es que para el destino Yopal desde Cartagena, para esa hay dos rutas. Algunos van a ver la ruta Bucaramanga. Esa ruta no es viable por tema de costos y por temas de movilidad. Para que no vayan a tomar esa ruta directo por allá, porque no les darían los costos. Y si ponemos esos ejemplos a un cliente real, no lograrían ganar esa licitación para contratación de transporte de esa carga. Entonces, toca que le envíen la normal, ya sea por Caucasia o por Aguachica. Ambas deben salir a Puerto de Río para que tomen la ruta hacia Agua Azul, por el Cisga. Es para que le quede ahí en la grabación y la tenga muy en cuenta. Vale, perfecto, mil gracias. De hecho, para esa evidencia voy a tratar de también proponer alguna alternativa. Estaba pensando, todavía no tengo la construcción completa de lo que vamos a hacer, pero esa es una evidencia bastante completa y bastante compleja. Y el objetivo de esa evidencia, fundamentalmente más que el trazado de la ruta y el tema de la operación y los costos, es identificar y conocer muy bien cómo debe hacerse las operaciones de carga extrapesada, extradimensionada o las dos. Es un tema bien importante, más que todo el cumplimiento de requisitos, permisos, documentación. Entonces, si bien es cierto, la evidencia que hay que presentar es esa simulación, lo vamos a hacer, pero estoy pensando en la posibilidad de que esa evidencia la construyamos entre todos. ¿Cuál sería en teoría la propuesta? Déjenme revisarlo. Yo hasta el martes pues ya les espero tener una razón muy precisa de cómo quiero trabajar esa evidencia para que sea entendible y que podamos aprovechar la experiencia de los que están en el medio y que los que no tienen experiencia nos puedan apropiar mucho más los conocimientos. Es hacer la lectura del documento soporte, que básicamente es la resolución, proponer el caso,
sacar los puntos de alto valor o de interés y entre todos ir definiendo algunos detalles como los que menciona Januar, para que realmente tengamos una sola evidencia construida por todos, pero que sea entendida por todos, de cómo se hizo, por qué se hizo y para qué se hizo así. ¿De acuerdo? Pero reitero, eso déjemelo pensar y el día martes ya en la fundamentación les daré línea exacta de cómo vamos a trabajar esa evidencia, precisamente para que sea lo más cercana a la realidad posible. La experiencia de los compañeros y lo que nos acaban de comentar pues será de mucha utilidad porque tendremos prácticamente una proyección real que nos llevaría a tomar decisiones muy acertadas y en términos reales de la situación actual del país en cuanto a movilidad y en cuanto al manejo de ese tipo de productos o en este caso de mercancías. Bien, algo más, por favor, que Por mi lado, muchas gracias. No, por mi lado tampoco. Gracias. Jorge, yo pues más que preguntar, de pronto alguna duda no tengo, pero por ejemplo, si queremos ponerle algunas mejoras sin ni siquiera subirlo pues a la plataforma debido a la calificación, lo podemos hacer. Sí, claro, por supuesto, es muy importante. Muchas gracias. Ok, con gusto. Eso es, mis estimados. Entonces, nuevamente, reiterarles el agradecimiento, la felicitación a todos, un abrazo grande en la distancia y nos encontramos dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos, que descansen y nos vemos pronto. Feliz noche, señor instructor. Feliz noche, compañeros. Muchas Muchas gracias a gracias. Feliz resto ustedes. de Feliz noche, semana, instructor. adiós. Feliz noche, Feliz, compañeros. feliz Feliz noche a noche, todos. instructor y compañeros. Vale, mi gracias. Feliz noche.